invitamos, por supuesto, a nuestro exponente del día de hoy, economista español, doctor en ciencias políticas, uno de los más destacados representantes del anarcocapitalismo en el mundo hispanohablante, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido un firme defensor de las ideas de la Escuela Austriaca de Economía, promoviendo la crítica radical al Estado y abogando por una sociedad basada en el orden espontáneo, la cooperación voluntaria y el respeto irrestricto a la propiedad privada. El profesor que hoy nos acompañará como exponente es ampliamente conocido no solo en España, sino también en América Latina por su contundencia en la defensa del ideal libertario y por ser muy, pero muy disruptivo. Invitamos entonces a nuestro querido profesor Miguel Ancho Bastos. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, caballeros. Y un saludo al señor Cabrera, que hace tiempo que no lo veo, lo vi hace poco. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Vamos a partir rápidamente para no perder más tiempo con nuestra primera panelista, Maquita Becker. Así que, Maquita, te dejamos. No la escucho. Está muteada, Maki. Ahora sí, disculpen. Estoy un poco emocionada. Bueno, primero que todo quiero comenzar por este primer bloque hablando sobre el anarcocapitalismo, y la idea es que vayamos desglosando junto con el profesor esta temática, ya que cuando hablamos de anarcocapitalismo, por lo menos en los países donde todavía este término no está popularizado, claramente produce un choque dentro de las palabras, ya que mezclamos anarquía y capitalismo y la gente pregunta ¿qué es este término? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de anarcocapitalismo? Y cuando específicamente escuchan la palabra anarquía, lo primero que piensan es desorden y caos. Entonces, para comenzar, hablemos sobre lo que es el anarcocapitalismo. En resumen y en simple, es una filosofía ética, política y económica que promueve la eliminación del Estado, es decir, el anarquismo político, y la sustitución de sus funciones como la seguridad, justicia, entre otros, por servicios proporcionados por el mercado, en donde la propiedad privada, la libertad, la cooperación voluntaria y el capitalismo de libre mercado son los pilares fundamentales para una sociedad libre, justa y próspera. Mi pregunta para el profesor Bastos es la siguiente. Una de las críticas más recurrentes al anarcocapitalismo es la idea de que la ausencia de un Estado centralizado inevitablemente conduciría a un caos y a la ley de la selva, ¿no? ¿Podría explicarnos cómo los principios fundamentales del anarcocapitalismo, como la cooperación voluntaria, los derechos de propiedad y los mercados libres, no solo permitirían que surja un orden social sin la necesidad de una autoridad centralizada y coactiva, que es el Estado, sino que también fomentaría la prosperidad económica y la provisión de mecanismos de justicias y protección de derechos más eficientes y justos que los ofrecidos por el Estado? ¿Cómo podemos nosotros desmontar este mito de que la anarquía de propiedad privada conduciría a un supuesto caos y desorden? Esa es mi pregunta, profesor Bastos. Bien, solo un pequeño matiz. No solo serían las fuerzas del mercado, serían también la sociedad civil. Incluyo la familia, incluyo las iglesias, incluyo todas las comunidades, o sea, no solo es el cálculo, digamos, en dinero o el sistema capitalista que funcionaría, que sí que faría falta, pero no sería solo eso. Digo que muchas veces pensamos que todo lo que no es Estado es mercado, y hay instituciones que funcionan ahí. Bien, primero, esa idea de que todo sería un caos, vamos a ver, encima de los Estados no hay ningún Estado. El propio orden internacional es anárquico. Y bueno, puede haber alguna disputa, pero la mayor parte de las guerras a día de hoy no son entre Estados, son dentro de los Estados. Son por controlar, son guerras civiles, son guerras de guerrilla, o son conflictos ideológicos, pero son dentro de los Estados la mayor parte de los conflictos. Entonces, lo que se trata de ver es, primero esto es un programa antes de nada, esto es un programa de investigación. Yo no lo veo de momento como un programa político. Es decir, no, porque decir que hay un programa político, que vamos a hacer esto y esto y otro, es prefigurar. Prefigurar es un error que tienen muchos anarquistas, y ya se le criticó a Hayek en su momento. Hayek pensaba definía cómo iba a ser una sociedad libre, y una sociedad libre no se puede saber. Igual que no podemos saber cuál es el resultado de los mercados, y no sabemos cómo van a operar los mercados mañana, no sabemos cómo van a ser los precios mañana, no sabemos lo que se va a producir mañana, dónde se va a producir o cómo se va a producir, tampoco podemos saber qué va a resultar de una sociedad anarcocapitalista. Eso es lo primero que hay que saber. Por lo tanto, no se puede prefigurar un programa. Lo que sí que entiendo es que será más próspero. Por ejemplo, el propio mercado es anárquico. Por eso funciona tan bien. Por eso es tan sólido. Por eso podemos estar bastante ciertos de que va a haber comida en los mercados mañana, de que va a haber ropa en los mercados mañana, de que va a haber combustible, gas, etc.
Es decir, si nos dejamos operar, es la cosa más segura y estable que hay. Ya tenemos un ejemplo ahí. Entonces, simplemente, cuando yo hablo de anarcocapitalismo, simplemente es imaginar o intentar imaginar o discutir si la posibilidad, por lo menos, de que pueda haber una sociedad sin que haya violencia, ¿no? Repito, si usted ve un mercado, ¿quién da las órdenes en el mercado? Es decir, porque en su ciudad están las tiendas llenas de azúcar, de aceite, de pan, de ropa, de tornillos, de teléfonos móviles. ¿Quién dio la orden? ¿Cómo funciona? La tendencia es a que los precios se encarezcan o se abaraten, dejando al margen, digamos, la intervención estatal, ¿no? Yo veo que la parte de los bienes bajan de precio. Entonces yo puedo decir como algo lógico que si dejamos operar los mercados, los precios se abaratarán, la calidad de los bienes mejorará y las relaciones serán más pacíficas. Eso es lo que me gusta a mí. Porque recuerden que el capitalismo no es solo una filosofía económica. De hecho, lo que es una filosofía de paz. Intercambio libre entre las personas. Y eso nunca dejamos de resaltarlo, ¿no? Es una política de no intervención, de intentar evitar, no quiere decir que sea pacifista, pero intentar evitar bajo todos los conceptos las guerras, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en ese aspecto, yo lo veo un aparato positivo, sería un avance positivo. Por lo menos empezar a pensar en él. Ya saben que yo tengo el pensamiento antiguo, me gustan mucho los primeros cristianos, o el tiempo de las catedrales. Es decir, los primeros cristianos no sabían que iban a ganar, pero seguían con su fe. Y fueron construyendo poco a poco esto. Y los que construyeron una catedral sabían que no la iban a ver en vida. Que la catedral tardaba 100 años, 200 años en acabar, pero empezaban a hacer su tarea. Y esto que tenemos que empezar a hacer nosotros, discutir. Claro, como usted menciona, actualmente, aunque no lo creamos, porque claramente el término anarquía es un término que el mismo Estado se ha encargado de demonizar también con este estatismo que ellos tienen, porque claramente buscan justificar su existencia y muchas veces no nos damos cuenta de que es completamente innecesario. Nosotros ya actualmente ya actuamos en anarquía en nuestros aspectos de nuestras vidas, como usted menciona, y además los derechos de propiedad, como también usted menciona, son un elemento civilizatorio de nosotros. Y por eso, manteniendo todo esto y obviamente las instituciones sociales de las cuales vamos a hablar, familia y otras, hace que esto no conduciría a un caos, sino que nos civilizaría aún más. Es que ahí está. Es que el caos vendría de que si el caos vino cuando los estados intentaron, por ejemplo, organizar todo el sistema de precios. O cuando intentaron organizar toda la producción, cuando hacían planes quinquenales. Aquello fue un caos de producción, no había nada de nada en las tiendas. Yo lo explico muy bien Boris Bruzkus en un libro cuando estudió la Revolución Rusa. Eso es el caos. En cambio, el mercado es suave. Nadie da la orden, pero hay de todo. Eso es lo que trato de explicar. Ahora estamos viendo un cónclave, ¿no? En la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una organización anárquica. Lleva 2000 años en anarquía. Y no solo no nace del Estado, sino cuando nace contra el Estado. Y aún a pesar de eso fue capaz de organizarse, funcionar y durar miles de años. Y sigue durando miles de años. Y miren cómo se organizan. No hay relaciones de poder. Cualquiera puede entrar en la Iglesia Católica, cualquiera puede salir de la Iglesia Católica cuando le dé la gana. Y sus problemas casi siempre vienen de cuando se alió con el Estado. Eso es lo que hay que ver. Es decir, las familias operan en anarquía, los amigos operan en anarquía, las parejas operan en anarquía, muchas cosas operan. Una fábrica, una empresa opera en anarquía. Por eso está ordenada. Los viejos anarquistas del siglo XIX, los mutualistas como Proudhon, decían: la anarquía es la madre del orden. Y es cierto. Y es muy raro, es muy contraintuitivo, porque la anarquía nos lo pintan como el caos, la pelea de todos unos contra todos. Repito, piensen en el mercado. El propio Marx, cuando hablaba del mercado, lo odiaba o lo atacaba porque era anárquico. Exactamente. Pero precisamente por eso funciona. Imaginen que alguien quiera dirigir el mercado, que quiera poner los precios, que quiera decidir las producciones, que quiera decidir las calidades, que quiera decidir las localizaciones. Podría hacer. O haría un desastre. Hoy sí que llevaría al caos. Ahí sí que llevaría al caos, de hecho. La planificación lleva ese caos. Sí. Y no solo eso, que fíjese que el mercado opera a nivel internacional. Yo a veces pido cosas a la China o a otros sitios por estas páginas de internet y me llegan las cosas. Y en el medio hay 1000 personas. De fronteras. Perdón, ¿qué? Y en el medio hay 1000 personas coordinándose para que usted le llegue su producto desde China. Y sin jefatura ninguna. Y llegan en horas, a veces en días. ¿Cómo puede ser eso?
o cualquier bien que tienen requiere el trabajo coordinado de miles de personas en todo el mundo. Y tienen los bienes, hasta el lápiz del que hablaba Leonard Reed, ¿no? Que requiere de trabajadores en todo el mundo y llega el lápiz por unos céntimos al lado de mi casa. ¿Quién coordina todo eso? Es que si hubiera una mente que debe coordinarlo, un poder político que debe coordinarlo, no habría lápices. O sería de muy mala calidad. Me llegan todos los días lápices excelentes por muy poco dinero. Eso es lo que tenemos que investigar. Lo que hace el anarcocapitalismo es, en las áreas, digamos, que normalmente se reservan al Estado, ver o discutir, y esa discusión, si se puede, digamos, aplicar mecanismos, digamos, voluntarios o de mercado a resolver esos bienes, a resolver esos problemas, la justicia, la seguridad, las infraestructuras. Eso es el debate que puede hacer, ¿no? Es que es interesante tener, que hay que hacer arqueología, ver cómo se hacía en el pasado, ver si se puede hacer o no. Repito, es un debate. De momento, repito que yo no quiero pasar de la fase del debate, de clarificar las cuestiones, antes de empezar ya a hacer programas o diseñar ya estructuras políticas. A ver qué se puede hacer con estas cosas, cómo se podría hacer, discutirlo simplemente, si se puede hacer o no. Pues yo creo que sí. Claramente, y lo haría incluso de una manera más eficiente como lo hace el Estado. El Estado, por naturaleza, nos va a brindar, entre comillas, servicios totalmente ineficientes, además de que por la imposibilidad del estatismo y también de que carece de cálculo económico, entre otras cosas. Y para terminar este bloque, profesor Bastos, en cortito, ¿podría explicarnos por qué si tiene relación la palabra anarquismo con capitalismo? Esto le pregunto ya que nos critican mucho por mezclar estos términos. A ver, anarquismos hay varios. A ver, el anarquismo es fruto del cruce de las ideologías, digamos, antiestatistas, ¿no? Normalmente, yo pienso normalmente en las americanas, ¿no? Josiah Tucker, Warren, etc., todos los Sander Spooner, todos los anarquistas individualistas. Ese anarquismo individualista se mezcla con las ideologías de la época. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX se mezcla ese anarquismo con el socialismo y el anarcosindicalismo, nace el anarquismo, digamos, colectivista. Después se puede mezclar con ideologías verdes y sale el anarquismo verde, y se mezcla después también con el capitalismo. Y yo creo que es la mejor mezcla que puede haber en el sentido que es mucho más coherente el anarquismo con un sistema capitalista que con un sistema, por ejemplo, de corte colectivista. ¿Qué pasa? Que la palabra libertario en castellano o el anarquismo en castellano se asocia normalmente con los anarquistas de izquierda. Cuidado, que estamos emparentados en muchas cosas. A ellos no les gusta reconocerlo, pero estamos emparentados en muchas cosas. Por ejemplo, la teoría del Estado es básicamente la misma. Es más, algunos anarquistas de izquierda, por ejemplo españoles, derivaron después en próximos al anarcocapitalismo. No recuerdo el nombre de uno, pero había un anarquista muy famoso en la Guerra Civil que después, en sus últimos libros, acababa citando a Mises y citando el capitalismo porque lo veían mucho más coherente que el otro sistema. Lo que pasa es que no hay diálogo entre nosotros, ese es el problema. Pero sí que ellos tienen esa visión, yo lo veo mucho más coherente, sobre todo por un motivo de coordinación. Supongamos una comuna anarquista, eso pasó en la Guerra Civil Española, ¿no? Y otra comuna anarquista, ¿cómo se van a intercambiar entre ellas? Porque ninguna comuna anarquista, por muy anarquista que sea, es autosuficiente. Pues necesitarán metal, o necesitarán textil, o necesitarán alimentos, claro, o necesitarán... ¿Y cómo cambias? ¿Cómo intercambias unos con los otros? ¿No? ¿En qué ratio? ¿Qué sistemas de coordinación necesitas? Además, requieres de bienes no solo de las comunas próximas, sino requieres a lo mejor de una comuna, yo que sé, en el Paraguay, o de una comuna en Malasia. ¿Y cómo coordinas los bienes? El capitalismo anárquicamente y contra el Estado, en muchas ocasiones, es capaz de traer los bienes de todo el mundo y ponerlos en la mesa, prácticamente. Es una comuna que funcionara de forma anarquista internamente, podría perfectamente intercambiar con las demás comunas del mundo. Es más, es el capitalismo el que haría posible la existencia de comunidades de ese estilo, incluso comunidades socialistas, fíjense lo que estoy diciendo. Porque dentro del capitalismo se puede admitir perfectamente el socialismo. Por ejemplo, piensa en un monasterio de monjes o de monjas. Es puro socialismo, pero opera perfectamente en un marco capitalista, porque produce bienes y los intercambia por el resto o recibe donativos o lo que sea, pero es perfectamente capaz de incardinarse dentro de un sistema capitalista y perfectamente llevan su forma de vida socialista o comunitaria y la pueden llevar a cabo precisamente porque obtienen los insumos que necesitan a través de medios de mercado, a través de medios pacíficos. Es lo que posibilitaría, digamos, incluso una comuna de este estilo.
Perfecto. Quieren llevarla a cabo, claro. Claramente. Quedó bastante claro su punto, lo explica bastante bien, entonces podemos concluir que el anarquismo viable, que obviamente nos llevaría a todo esto, sería obviamente el anarcocapitalismo. Así que sí tiene bastante relación la palabra anarquía con capitalismo. No solo es viable, Maquita, es como dice usted, es que lo tenemos en todas partes y no lo vemos. Ya existe, de hecho, ya lo tenemos. Claro, eso solo hay que verlo con otros ojos. Fuera de esta dicotomía estatista, por eso claro. cuesta mucho, porque tenemos este chip estatista bien arraigado, este síndrome de Estocolmo, por lo tanto no nos hace visualizar bien cómo sería claramente una sociedad sin Estado, y no nos damos cuenta de que actualmente ya actuamos en anarquía en muchos aspectos de nuestras vidas. Esto que estamos haciendo ahora, un conversatorio, es puramente anárquico. Exactamente. Uno de ustedes me llamó. Buscamos una hora en anarquía. Nos juntamos y hablamos. Si estamos enfadados, cada uno se marcha para su casa y ya está. Sin fuerza. No sé si me explico. Y estamos cooperando y haciendo, generando contenido, generando ideas de forma anárquica, sin problema ninguno. ¿Cuál es el problema? Además, en países y estados distintos. Así es, estamos todos en países diferentes, conectados voluntariamente discutiendo estos temas, así que acá podemos evidenciar cómo ya actuamos en anarquía en estos mismos momentos, y para la audiencia que les quede claro bien este término, ya que, como dije en un inicio, muchas veces lo tienden a asociar a caos, pero no es así, es la madre del orden natural. Por eso estoy diciéndolo, vea, estamos perfectamente ordenados, perfectamente regulados. Uno de ustedes usa el papel de moderador. Y hablamos y aquí no hay jefatura ninguna. Nadie manda en los demás. A quien no le gusta se puede marchar en cualquier momento dándole un botón y ya está. Y estamos aquí haciendo cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo, muchas gracias, Maca, por tu espacio, tu bloque de intervención. Oye, solamente añadiendo a lo que dice el profesor Bastos y cómo funciona esto en anarquía, resulta que justamente no se llevó a cabo el lunes por una intervención estatal. Así que si no hubiéramos coordinado entre nosotros, esto hubiera funcionado el lunes, pero como existe el Estado, tuvimos que hacerlo el sábado. Así que bueno. No fue una intervención, pero todo apunta que fue un fallo de regulación, que el Estado quiso pasarse de listo, regulando los mix energéticos y no como siempre, no calcula bien y no hace bien las cosas. Todo apunta que fue eso. Estimado profesor, vamos a dejar entonces este segundo bloque con Daniel Díaz, así que Daniel, te invito a poder ocupar tu tiempo junto al profesor Ancho Bastos. Hola profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como le mencioné antes, les envío mi admiración y la admiración de toda la comunidad de libertarios venezolanos hacia usted, ha sido bastante inspirador. Siguiendo en línea con el tema de la anarquía y el anarcocapitalismo, me gustaría conversar hoy sobre el orden espontáneo. Y me gustaría comenzar con una anécdota. Hace aproximadamente 10 años era un evento de Students for Liberty. Era un evento de 3 días, muchas charlas, muchos conversatorios, exposiciones. En este evento eran aproximadamente 100 personas de todas las corrientes. Habían libertarios, habían minarquistas, habían liberales, habían anarcocapitalistas, incluso habían invitados a socialdemócratas. Durante todo este ciclo de charlas hubo conflictos entre las distintas corrientes. Al final en las preguntas habían debates, habían discusiones, hubo confrontaciones entre las distintas corrientes de las personas que asistieron a ese evento, pero al final de los 3 días nos organizamos para tomarnos una fotografía y había cierto caos en ordenarnos, los pequeños adelante, los más grandes atrás, y alguien en tono burlesco y despectivo dijo no, que el orden era espontáneo, haciendo el llamado a este eslogan que nosotros utilizamos mucho dentro del anarcocapitalismo del orden espontáneo, pero lo hizo con mala intención. A lo que yo le respondí, es espontáneo, pero no es instantáneo. Y me gustaría comenzar con este tema, que muchas veces veo a muchos libertarios que simplemente repiten el tema del orden espontáneo o otros eslóganes parecidos como la mano invisible del mercado, libre porte de armas, los impuestos son un robo, que son, por supuesto, frases poderosas, pero que para el que no comprenda todo el lore del libertarismo,
podría ser simplemente como un mantra y que no tienen explicación más allá de que el orden se establece porque sí. Y en línea con el tema que hablamos en el bloque anterior, me gustaría resaltar que siempre el orden requiere de individuos dispuestos a colaborar para ese orden. Requiere de liderazgo, requiere de disciplina, requiere de valores morales, de cierta reputación, como usted siempre lo dice en sus conferencias, necesitamos ordenar a los nuestros, formar nuestras comunidades. Y en ese sentido yo, siempre que veo sus videos, resalto el hecho de que usted no se queda solo en la parte teórica económica, sino que también habla de nosotros como individuos, de esas acciones que nosotros debemos tomar día a día, de nuestra reputación, de nuestra palabra, el hecho de forjarnos a nosotros mismos como individuos fuertes para poder empujar a crear ese orden espontáneo que es el que la sociedad necesita y a la sociedad a la que aspiramos necesita. No se va a dar por arte de magia, no es que un día simplemente vamos a tener la sociedad que queremos, sino que requiere que nosotros como individuos nos forjemos para crear una sociedad libre. Y en ese sentido, la pregunta que le hago a usted es, ¿qué cree usted que hace falta para que la comunidad libertaria y todas estas organizaciones libertarias que se han ido formando a lo largo del mundo deba hacer para promover que nosotros como individuos nos forjemos en este sentido de ser los promotores de este orden espontáneo? Sí, primero, un matiz con respecto al orden espontáneo. Usted piense cómo se sale de una iglesia, cómo se sale de una clase, o cómo se sale pues, de un teatro cuando la gente sale. Yo veo que sale bastante ordenadamente. Ahora imagine que el profesor decide ordenar, vamos a salir por algún criterio, pues el que el más antiguo, o el que tenga más prisa, o el que esté más tal, sería un caos, porque todos empezarían a decir yo tengo más prisa que usted, o cómo se mide, qué criterios usamos, qué criterios contradictorios. No, deje que la gente salga, no deje que salgan ordenadamente, la mayor parte de los sitios. Simplemente con un par de reglas de cortesía y la gente sale. Si quisieras ordenarlo todo por algún criterio, sería mucho más caótico y sería mucho más conflictivo y seguramente se tardaba mucho más en hacerlo. Y se perdería el día entero en esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, repito, estudiar el tema, discutirlo así como están haciendo ustedes, hablar del tema, ir a conversatorios en su clase, en sus amigos, sus parejas, lo que sea, hablen con ellos, discutan a ver qué puede hacer con sus amigos, con su familia, y eso es lo que primero que tenemos que hacer, y formarse mucho, y trabajar, ¿no? Repito que yo no lo veo tanto como una acción política, de crear un movimiento político, aunque el movimiento político pudiera ayudar en determinados casos. Pero mi idea es esta, construir básicamente alrededor de ustedes mismos, ir construyendo y con paciencia, que no va a llegar mañana, ¿vale? Con paciencia, calma, explicando, y sobre todo formándose uno mismo, intentando ver esto, y cuidado, esto es un sitio libre, en el sentido que si a alguien no le gusta debe cambiar de opinión. O sea, no es una cosa que sea una secta, que tenga que estar aquí. No, si no le gusta y si le convence más otra idea, cambie. Eso es lo que debe hacer. Es el principio que hay que partir, ¿no? Y usted debe observar también otras ideas. Yo recomiendo mucho también leer ideas de otros, porque si no estamos como oxidados, no sabemos cómo defendernos. Y a mí, yo creo que leo más de izquierdas que leo más de los míos. Necesito también como enfrentarme mentalmente a las objeciones que nos hacen o a las ideas que son contrarias a las nuestras, porque así es como se afila, digamos, el ingenio. No podemos tampoco estar autocentrados siempre en los mismos. Yo recomiendo que tengamos círculos para debatir nuestras cosas, pero tampoco es bueno aislarse del todo. Hay que hablar con otras personas con respeto y educación. Yo a veces echo en falta que en los debates de este estilo se pierda la educación, y por ambos lados, ¿eh? Entonces, sí. Con educación, hablar con los otros, porque repito, yo creo que lo dije alguna vez, mis tías, las tías de mi madre siempre decían que las moscas se cazan con miel, no con vinagre. Y insultando al otro, desde luego, la mejor forma de que nunca se acerque nunca a ti. Porque ya parte de un prejuicio. Antes de que usted llegara, casualmente hablábamos de eso, comparando los otros anarquismos, por llamarlo de alguna forma, los anarquismos rojos, en contrapuesta a los anarquistas amarillos, y cómo cada uno en su extremo
por ponerlo en un ejemplo, por ejemplo, los anarquistas rojos intentan dentro de sus comunidades o de sus estructuras de comunas forzar a los miembros de esa estructura a que deben ser comunistas, es decir, no deben haber propiedad, no debe haber comercio, no debe haber lucro, y se vuelve algo como forzoso, mientras que nosotros de alguna forma quizás hacemos lo mismo, donde simplemente nos quedamos en el utilitarismo de vamos a maximizar beneficios, vamos a obtener recursos, y nos enfocamos solo en el tema de dinero. Y yo siento que, así como usted dice, que debe haber también comunidad, necesitamos sentirnos libres, comportándonos como consideremos. Es decir, si yo quiero, siendo anarcocapitalista, forjar o formar una comunidad donde no necesariamente todo sea monetario o sea contabilizado económicamente, no necesariamente por eso dejo de ser menos anarquista. Entonces quizás ahí también usted podría decirnos algo. Sí, y no olviden nunca la educación. Recuerden una cosa, la educación y la diplomacia son anarquistas. Esto los Shaftesbury decía que muchas veces con educación casi bastaba, no hace falta Estado. Es una exageración, obviamente, ¿no? Pero es un arma anarquista, porque la educación permite ordenar las cosas, permite que personas que no se conocen pues cooperen, se traten bien, etc. Permite mantener el orden en sitios, por ejemplo, anárquicos como las colas. Me entrevistaron hace poco también de Cuba, de las colas, ¿no? Las colas es un sitio ordenado y normalmente sin Estado. Normalmente se basa en una serie de reglas de educación, ¿no? Entonces, van a un restaurante, pues allí hay mucha gente pues, siguiendo una regla de educación, más o menos los atienden. Si quisiéramos ir todos por la brava, al final estaríamos peleando todos unos contra los otros. Y no habría orden ninguno. No habría forma de cooperación. Si yo llego aquí insultándoles esos insultos que tienen tan bonitos los en Latinoamérica, ¿no? Si llego allí los insulto así, pues ya empezaríamos mal. Ya empezaríamos ya enfurecidos y sin cosas por el estilo, pero ese tratamiento, cómo le va a usted, qué tal está usted, qué bien y tal, ese tipo de cosas suavizan las relaciones, permiten la cooperación, igual que la diplomacia permite la cooperación entre los estados, y fue un gran triunfo civilizatorio. Las normas, las pautas, los protocolos, ese tipo de cosas, no las olvidemos nunca. Son muy importantes. Pues digo, cuando hablemos en las redes, cuando hablemos en persona, siempre educación. Repito, porque es un arma anarquista. Y eso también, y la educación, ¿quién la impone? ¿Hay alguna ley que impida yo que les hable mal a ustedes, o que diga pecados por la boca, o que me comporte mal, haga gestos obscenos o así? No hay ninguna ley que lo impida. ¿Pero por qué no lo hacemos? No es por la ley, no es porque esté prohibido, simplemente es una regla de cortesía, y estas reglas de cortesía nos permiten vivir. Cuidado con estas cosas que también se están perdiendo. Y uno de los rasgos de la descivilización es la pérdida de educación, de buenos modales. Así es. Por eso digo, bueno, creo que son herramientas nuestras, aprovechémoslas. Digo, entre nosotros y también con los otros, aunque los demás no sean así. Sí, creo que igual lo de la educación es importante porque viene precisamente de casa, viene de la familia, y creo que engrana perfectamente con el tercer bloque que viene a continuación. Claro, pero fíjese que no hay ley ninguna que le imponga. ¿Por qué nosotros nos comportamos bien? Ahí tenemos una multa si yo les hablo mal. No, ninguna. ¿Qué? ¿Una multa está castigado por la ley? No, es cortesía, y eso permite que hablemos civilizadamente, hablemos bien y podamos transmitir contenidos. Si empezamos insultándonos, no sé qué, no sé cuánto, insultar, qué cosas está diciendo usted, tal. Ya no empezamos a hablar, ya empezamos con prejuicio, pero respetando, es así, no se fija, es así avanzan las civilizaciones. Y el comercio es una cosa útil porque suaviza las relaciones y también trae educación y buenos motivos. Cuando digo yo voy a una tienda, obviamente en la tienda no me tratan mal, me hablan bien, ¿no? Por amor a mí, no, que no me conocen, ni es para mí, pero me tratan bien, que es lo que quiero yo. No llego allí de buen humor, ya me hablan bien, ¿no? Y me tratan bien, y a las pescaderas de antes decían guapo, guapo, decían así cuando me pasaba. Como nadie me lo llama, pues entonces quedo todo contento, ¿no? Claro que es mentira, pero es agradable oírlo de vez en cuando, ¿no? Ese tipo de fórmulas comerciales, educativas, cosas así, son muy útiles para cualquier causa. Y por eso digo, no la perdamos, que es un arma nuestra, no es un arma estatista, es un arma nuestra.
De hecho, las revoluciones y los estados muchas veces quieren romper la norma de educación. La Revolución Francesa, o por ejemplo, la Revolución Rusa, incluso la Guerra Civil, cambiaron la forma de trato de las personas. Eliminaban el usted y determinadas normas de cortesía. Se consideraban burgueses. Pues por eso, porque son burgueses y tenemos que respetarlas. Perdón, que les interrumpí. Perfecto. ¿No? Muchas gracias, Daniel. Vamos a seguir entonces con el tercer bloque. Estimado Martín, entramos entonces en terreno de la familia. Buenas, me gustaría corresponder también a su saludo, profesor. Es un gusto también volver a verlo, aunque sea a través de internet. Yo quería entrar también sobre el tema de la familia, ¿no? ¿Cómo ve usted que la familia es una institución extremadamente importante en una sociedad anárquica, en una sociedad libre, sin Estado? Y cómo además la familia también como institución puede ser un arma, ¿no? También contra el Estado, porque el Estado ve a la familia como un obstáculo o la suele querer atacar de diversas formas, ¿no? Y me gustaría, por el momento, entrar ahí. El proceso de construcción de Estado normalmente fue un proceso, el state building, fue un proceso normalmente dirigido a derribar o intentar eliminar los poderes, digamos, que le hacían frente al Estado central. Por un lado ataca los parlamentos, en Europa ataca los parlamentos regionales, los parlamentos territoriales, intenta eliminar las lenguas que hay, intenta eliminar, por ejemplo, o debilitar a la religión, porque la religión le crea una moral o una contramoral al Estado que pueden entrar en conflicto, e intenta atacar primero la familia, primero la familia extensa o el clan, y después incluso a la familia nuclear, que es la familia moderna. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente las personas tienden a ser más leales a su familia que al Estado. Es decir, es raro el hijo que denuncia al padre por defraudar impuestos, por ejemplo. Es raro, ¿no? Entonces, los estados lo saben y que normalmente te fías, normalmente sabes que si el Estado te persigue, tu familia te protege, ¿no? Tiende a protegerte, ¿no? Y lo saben, porque crea una fuente de lealtad que es superior a esto. Por eso primero intenta debilitar el clan, la familia extensa, y después intenta debilitar la familia nuclear, porque son fuentes de resistencia, digamos, posibles, potenciales fuentes de resistencia al Estado. Además que, por ejemplo, las familias hacen innecesarios muchos servicios estatales, por ejemplo, muchos servicios de cuidado, muchos servicios educativos, se eliminan si la familia asume esas funciones, que evita, por ejemplo, que el Estado controle la educación de los hijos, ¿no? Que la familia reduce, la influencia de la familia a nivel educativo es superior, en muchos casos, a la influencia que puede tener el papel del Estado, o no te hace tan dependiente, o sea, no dependes de los servicios estatales, pues de cuando estás enfermo, cuando eres un niño, cuando eres anciano. Eso, claro, debilita, digamos, el papel del Estado, ¿no? Entonces la familia es una fuente de resistencia, es decir, de resistencia y de orden, ¿no? Porque hay una cosa que tengo yo clara, es decir, el anarquismo no es de átomos, ¿vale? Porque muchas veces, yo creo que a veces le ocupa a los Chicagos y a otras escuelas de ese estilo, porque tienen a ver al individuo como un átomo. Primero, usted solo, señor Cabrera, solo es un individuo en su comunidad. Es decir, ¿quién sabe si le gusta la sal o no le gusta la sal? ¿Quién sabe si toma mucho azúcar o toma poco azúcar? ¿No? ¿Quién sabe si le gusta la carne, el pescado, el dulce, el otro? O sea, sus rasgos como individuo. ¿Quién sabe si tiene usted buen o mal humor? Si es usted un señor agradable o simpático. ¿Cómo le gusta vestir? ¿Qué libros le gusta leer? ¿No? Etcétera, ¿no? ¿Quién lo sabe eso? ¿Y a quién le interesa eso? La familia, los amigos. Su familia, su gente. Y por lo tanto, sus rasgos de individuo solo se perciben en una comunidad. Para el Estado no hay individuos, hay átomos. ¿En qué se nota que es usted Martín Cabrera? Pues yo, desde su humor, su tono de voz, sus rasgos característicos, lo que le gusta hacer, ver, comer, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Quién las conoce? Los suyos. Por eso es ahí usted un individuo, de verdad. En el abstracto no hay un individuo. Para un Estado usted tiene un nombre y un número, punto. Y un registro fiscal. No es nada más. Por eso es muy importante eso. Pero no solo la familia, la comunidad, por ejemplo, sus vecinos.
su parroquia si la tiene, o los sitios en los que su escuela o sus centros de educación, sus centros donde está usted voluntariamente practicando algún deporte. Son las comunidades, eso es muy importante, mantener ese tipo de redes de personas, digamos, que no dependa para todo del Estado. Aquel libro de Norman Johnson, El Estado de Bienestar en Transición, explicando cómo el Estado de Bienestar debería ceder su puesto a ese tipo de instituciones. O a la hora del gran, yo no sé si es libertario conservador o conservador libertario, que es Robert Nisbet. Es un autor que merece la pena volver a él siempre. Es muy conservador, pero es muy libertario también. Entonces, y une los dos puntos. Por ejemplo, en Quest for Community, pero en su libro Conservadurismo, o en general su libro sobre la idea de progreso. Y creo que es un autor que es digno de recuperar, porque está en el borde, digamos, de las dos cosas. Bordea muy bien, es muy interesante, porque incide mucho en esto. Porque el Estado no se le frena uno por uno. El Estado lo frenan estas instituciones sociales, digamos, que no derivan su origen del Estado. Desde las iglesias, como dije, las lealtades territoriales a la propia localidad de donde es uno y su propia familia, claro. Pero históricamente el proceso de construcción del Estado, repito, fue intentar minar y acabar con todo eso. Y en muchos aspectos lo consiguió. Claro. Y también me gustaría profundizar también sobre el rol que tiene ya la familia, ya en la sociedad libre, ya en una sociedad sin Estado, y también hilarlo quizá con una pregunta sobre qué le parece a usted lo que llega a decir Mises en su libro del socialismo, cuando tiene un capítulo dedicado a la sexualidad, familia, todas estas cosas, y en el que dice que normalmente la familia la asociamos también con la religión, con todas estas cosas, pero Mises no era muy favorable a la religión, y en su libro dice que la familia no es realmente el resultado de la religión, sino de la introducción del cálculo capitalista en las familias, ¿no? De las madres, que les convenía que no tuvieran varias esposas, por ejemplo, por la herencia y por todos estos temas. ¿Qué le parece eso y qué rol cree que puede jugar ya la familia, ya en una sociedad sin Estado, ya no solo frente al Estado? A ver, no creo que sea ese el mejor capítulo de Mises, ¿eh? De hecho, no es un capítulo que me guste mucho, es ese concreto, ¿no? Cuando habla de prostitución, es un capítulo que no me convence nada. Yo creo que esa idea de introducir el cálculo económico en todo no es así. De entrada, porque el cálculo económico solo existe cuando está el capitalismo avanzado. Cuando aparece la monogamia no se hacía ese tipo de cálculos, sino que se transmitía por tradición. Y se transmitía, y eso es lo que creo que también tiene interés Hayek. Es decir, la religión, aparte de creer en ella, como creo yo, pero aparte de ello es una forma de transmisión de información y de prácticas exitosas a lo largo del tiempo. Esa es la idea de la religión. La idea de la familia también es algo así. Es decir, nadie, digamos, calcula. Bueno, sí que se calcula. A ver, lo que dice Hayek, y estoy bastante de acuerdo con él. El ser humano ensayó todo. Cuando a veces me dicen, es que tal hora hablamos, como sabe la gente joven, del poliamor, ¿no? O hablan de relaciones así abiertas y estas cosas que hay modernas, ¿no? Que yo les escucho mucho a los jóvenes discutir de estas cosas, ¿no? Vale, pero digo, como lo ven como una gran modernidad, pero los adamitas, ya que son una secta cristiana de principios del siglo, ya hacían cosas de esas, de matrimonios en grupo, ya había tribus que lo hacían, que no es una cosa nueva. Ya se ensayó. Todo lo que están ensayando la gente moderna ya se ensayó y fracasó. ¿Qué pasa? La religión lo que hacía es decir, mira, estas cosas fracasaron, entonces ya de forma normativa, de forma, si quieren, religiosa, es decir, tiene que ser la familia así. No andar a pensar, porque si andamos a ensayar todas estas fórmulas, en su derecho, que ahí no me meto tampoco, lo que hacen es perder el tiempo y llevar a conclusiones que muchas veces fracasan. Y ya se revelaron fracasadas, por lo menos a nivel social. Y es lo que se trata de evitar que cometamos los mismos errores siempre. Hayek decía que la civilización avanza cuando la mayor parte de las cosas las hacemos de forma automática. O sea, más o menos ya sabemos lo que tenemos que hacer, vamos guiados por la experiencia de los siglos y transmitida a través de instituciones como esta, sea la familia, sea la religión. Entonces, la familia, tal cual la tenemos, es fruto, digamos, no de un cálculo capitalista, sino de una serie de prácticas exitosas y sociales que dijeron que, por ejemplo, que las familias monógamas o nucleares pues son mejores que una familia poligínica o poliándrica. Es una familia con muchas mujeres o con muchos hombres, que también las hay. Y si no se extienden es porque tienen un tipo de disfunción. Bien sea el reparto de la propiedad, por ejemplo, la transmisión de la propiedad, bien sea en el nivel educativo que alcanzan los hijos, en el sentido de que
Claro, no es lo mismo tener un padre para 10 hijos que un padre para 2 hijos. Digamos, que se concentra, digamos, más, hay más atención para la infancia, etcétera. Y hay muchos otros factores de distribución, de reparto de la propiedad, de herencias, de cuidados, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas ya se ensayaron. Y siguen Claro. que todas estas pautas siguen existiendo en otras partes del mundo. Claro, y además... Usted haga lo que quiera, pero normalmente este tipo de causas ya se probaron y ya fracasaron. Pero bueno, la gente quiere volver a empezar otra vez de cero y ensayar cosas. Bueno, pues ensayen. Es tiempo que se pierde. Por supuesto, y además, en una sociedad sin Estado, en una sociedad anarquista, la familia juega un rol incluso más importante que en la sociedad actual, por ejemplo, en la educación de los hijos, porque no toma el Estado. Muchas funciones ahora que presta el Estado, en muchos sitios las prestan las familias. El cuidado, por ejemplo. El cuidado de ustedes cuando son niños y el cuidado cuando sean ustedes ancianos, ese tipo de cosas, cuando esté usted enfermo, ¿no? Que simplemente que no tiene quién le lleva la comida cuando está enfermo, usted no se puede levantar, usted tendrá que llevarlo a un pariente o a un familiar o alguien así, ¿no? O alguien que le aprecie, ¿no? Ese tipo de funciones, ¿no? La ayuda mutua, pues la ayuda a hacer trabajos, cosas, etcétera, ¿no? La división del trabajo doméstico, ese tipo de cuestiones se hace muy bien entre la familia. Pero claro, si somos átomos, si somos individuos, si solo fuéramos individuos, sin ningún tipo de lealtad familiar, dependeríamos de todo para el Estado. ¿No se dan cuenta? Es decir, imagino que usted ahora rompe una pierna o se cae enfermo con una gripe que no se puede levantar. Si estuviera usted solo, ¿quién lo atendería? Tendría que venir algún funcionario o funcionaria del Estado a atenderlo de esta forma. Pero claro, entonces se vería usted como mucho más dependiente del Estado, y muchas cosas que hacen, la protección, etcétera, mutua, etcétera, no necesitaría de ese tipo de funciones. Por eso digo que normalmente a los Estados, Alan Carlson, que estudia estas cosas, ¿no? Dice que es algo deliberado porque intenta romper las lealtades primigenias y además intenta como hacerse como más necesario. De hecho, una sociedad de individuos sí que necesitaríamos o del mercado para todo, sino de estados para todo. Claro, interviene para crear los problemas que luego tiene que solucionar. En muchos casos sí. En muchos casos sí. Buena parte de los problemas sociales que hay son derivados de la intervención del Estado, de intentar corregir cosas que piensan que están mal. Claro, muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Bien, estimado profesor, muchas gracias, Martín. Estimado profesor, entonces este es el último bloque. En este último bloque intentamos recoger las preguntas que hay en nuestro chat, las preguntas que ha dejado la gente. Y tenemos bastante hater igual. Así que voy a tratar de tomar todas las preguntas para hacerle una pregunta al profesor, que sería la última. Pero también le pedimos a los exponentes que nos han acompañado en estos conversatorios, en este caso a usted, profesor, que al final del conversatorio pueda entregar algún mensaje a los jóvenes con respecto a esta institución social que es la familia. En ese contexto, algún consejo. Ya ese sería como lo último que le pediríamos. Pero antes de eso, antes de ese último mensaje, quiero intentar tomar las preguntas que hay en nuestra caja de preguntas y me gustaría preguntarle, profesor, por ejemplo, en el sentido de los anarquistas, digamos rojos, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son las cosas con las que podríamos conversar de alguna manera, o cuáles son los puntos de encuentro donde podríamos partir conversando sobre anarquía y cómo esto lo podríamos ir avanzando hacia conversar sobre capitalismo? Porque entendemos, ¿cierto?, que la anarquía, digamos así, los viejos anarquistas, como usted menciona, empiezan a desarrollar esta idea más colectivista, que al final de cuentas empiezan de alguna manera sometiendo de igual forma, digamos, a las personas, aunque crean, digamos, en sus ideologías que están haciendo un acto como de igualdad y ese tipo de cosas. Entonces, ¿en qué puntos nos podemos encontrar con los anarquistas para comenzar una conversación o cómo nos podemos empezar a encontrar con este tipo de pensamiento? Yo primero digo que la teoría del Estado es muy semejante, asombrosamente semejante. Usted toma a Rothbard y toma a Gastón Leval, por ejemplo, que era un anarquista español. Oye, tal cual, la teoría del Estado viene a ser lo mismo, incluso, o sea, Rothbard, como saben, se fía mucho, se basa mucho en Spooner. Usted ve a Gastón Leval
Spooner y casi más Spooner. Pero después, por ejemplo, vean anarquistas modernos. Por ejemplo, James Scott, ¿no? En un libro fantástico se llama Lo que ve el Estado. Está en español, creo que en el Fondo de Cultura Económica, creo que está bonito. Lo que ve el Estado, o otro parecido. Y ve cómo el Estado lentamente va introduciendo mecanismos de dominación social o de legibilidad social en la sociedad. Pero Scott es un anarquista de izquierda. Y está diciendo cómo opera el Estado, cómo nos pone nombres, cómo regula los pesos y las medidas, cómo regula los territorios, etcétera. Ese tipo de cosas es muy interesante. Por ejemplo, otro anarquista reciente, por desgracia fallecido hace poco, David Graeber. Que muchos lo citan por su libro En deuda, pero por ejemplo tiene un libro que se llama La razón de las normas o las reglas, no me acuerdo exactamente del título. Es fantástico. Así hasta cita Tolkien. Tolkien, como saben, es un anarcoconservador, el autor de Los Señor de los Anillos. Y si ven El Señor de los Anillos, El Hobbit y tal cosas, son libros anarquistas. Sobre todo El Hobbit. Véanlo con sus ojos y ya lo ven, porque él era consciente, él decía que era un anarcoconservador, no es que fuera, que lo leamos, y lo decía él mismo. ¿No? De hecho, en sus libros no hay figuras de poder. Sobre todo en El Hobbit. En la comarca no hay poder. Hay una autoridad, pero no hay figuras de Estado en allí. Y se autoordena. Ahí tenemos rasgos para un digo que Graeber, si lo ven, está todo el día ideando cosas anarquistas. Respecto, por ejemplo, del Estado, al respecto, por ejemplo, de la descentralización del poder, al respecto de cómo se ordenan las sociedades. No creo que eso es tenemos muchos temas en común. El único punto que nos diferencia es el concepto de autoridad. Para ellos la autoridad es como poder, para nosotros no. Por ejemplo, ellos no admiten la autoridad del sacerdote y la autoridad del jefe en la empresa. Para mí no son verdadero poder porque son, digamos, autoridades aceptadas. A diferencia de la autoridad del Estado, que da igual que acepte o no. Entonces, si yo acepto ir a una iglesia y hay un señor allí que dirige el culto y tal, y yo lo acato, pues ¿dónde está el problema? Yo no tengo obligación ninguna de entrar allí. Tampoco tengo obligación ninguna de entrar en una tal cual fábrica. Tampoco tengo obligación ninguna de asistir a una clase en una universidad. Pero aún así, un profesor, un jefe así, no son figuras de poder, son figuras de autoridad. Yo creo que una de las principales diferencias con ellos es esa, que no distinguimos bien lo mismo. Y después la concepción económica. Ellos muchas veces son marxistas en el sentido de que aceptan la teoría del valor trabajo y aceptan la teoría de la explotación, ¿no? Por lo menos en su doctrina económica, ¿no? Que tampoco es que sea especialmente elaborada, pero normalmente aceptan que como que hay un proceso laboral y si se le explica que no la hay o etcétera, creo que se podríamos llegar a acuerdos de ese estilo. Porque a veces son sorprendentemente interesantes, se lo digo en serio. Sí, sin duda. De hecho, hay cosas muy interesantes. No todas, hay muchas diferencias, ¿no? ¿Qué? Sí, de hecho las mejores conversaciones sobre anarquismo que he tenido, por lo menos yo, han sido con anarquistas así más colectivistas, digamos, que los propios anarcocapitalistas. Pero bueno, profesor, para terminar este conversatorio, bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos gustaría que nos pudiera entregar algún mensaje, algún consejo para los jóvenes, desde obviamente su visión como profesor y también como una persona con mucha experiencia en investigación y en estudio referente a este tipo de cosas, de instituciones sociales, y en este caso particular la familia. Ya estamos en un primer ciclo de conversatorio en el Movimiento Libertario de Chile, ya repasamos en una primera sesión la institución social del derecho, y ahora estamos, digamos, en este contexto de la familia, porque usamos estos videos luego para hacer, digamos, ciertos cortos y distribuirlo entre nuestros cursos y nuestros grupos que hacemos, ¿ya? Entonces nos gustaría pedirle, ya que el Movimiento Libertario de Chile nos estamos enfocando en los jóvenes, en las generaciones que vienen, Z, Alfa, qué sé yo, entonces nos gustaría pedirle a usted un consejo, o que se refiera a este tema de la familia, enfocado, ¿cierto?, en un mensaje hacia los jóvenes. ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo, digamos, podemos entender la familia desde, digamos, esta visión más anarquista? Y sobre todo porque dentro del chat me hablan muchos amigos que son conservadores, pero no anarquistas. Me dicen, oye, pero ¿cómo puede existir tal cosa como alguien conservador y anarquista? Bueno, los invito a ver los videos del profe Ancho, hay muchos, así que véanlo. Pero en este caso particular, estimado profesor, y para terminar, nos gustaría pedirle un consejo para la juventud en el contexto o referente a la familia, estimado profesor. Pues que aprecien a sus familias, no anden con experimentos. Cuiden de sus abuelos, de sus papás, de sus hermanos, y cuando tengan hijos, de ellos también.
no pierdan esos valores, no piensen que es una... Porque uno en los años 60, yo siempre digo los años 60, el 68 hizo mucho daño, aquellos libros de Norman Brown y aquellos libros de Marcuse, eran muy contra la familia, como una institución represora, castrante, no sé, que tienen un montón de defectos. No, cuiden de la familia. Van a ser quienes cuiden de ustedes, van a ser quienes los quieren y van a ser quienes los aceptan como son. Incluso en el orden de mercado somos mucho más duros, no los aceptamos como es. Muchas veces casi les impedimos a que no sean como son, pero normalmente quien los acepta como son y los quiere así son la gente que los rodea. Cuiden de ellos y cuiden de la institución. Y no anden con muchos experimentos, si pueden. ¿No? Por lo menos antes de hacer experimentos, miren qué pasó con esos experimentos en el pasado. Claro que sí, fue un factor de civilización de primer orden. Es más, creo que hay un libro, ya para acabar, ya no los molesto más, que se llama algo así como La gente más rara del mundo. Un señor que se llama Hendrich, sí, la gente más rara del mundo, las personas más raras del mundo. Explican cómo la civilización en la que estamos se construyó precisamente por la forma de familia que tenemos. Por influencia religiosa y por la forma de familia que tenemos, ¿no? Y como otras formas de familia, con todos los respetos, los problemas que tienen o los disfuncionales que son en muchos aspectos, ¿no? No quiere decir que sea mejor ni peor, repito, cada persona nació en su familia, pues si usted nació en una familia polígama, pues nació en ella, tampoco se le va a criticar. Si usted nació en una familia pues, de otro tipo, pues tampoco se le va a criticar, ¿no? Pero cuidado antes de ensayar nosotros nuestra propia vida, qué es lo que queremos y mirar qué consecuencias puede tener cada una de estas fórmulas, ¿no? Antes de hacer este tipo de cosas. Y sobre todo, aprecien a su familia. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es honrar a tu padre y a tu madre. Pues eso es lo primero que hay que hacer. Muchas veces digo que las culturas que cumplen los mandamientos, repito, sean religiosos o no, y eso es libre, tienen libros mejor que otras. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, estimado profesor. Profesor, nos quedan solamente 2 minutos, así que, bueno, le queremos agradecer por haber aceptado esta invitación y solo para terminar y solo para ocupar estos 2 minutos y aprovecharlo al máximo a usted, profesor, que es un gusto tenerlo. Tenemos un club de lectura libertario en Chile y me están pidiendo por interno que le pueda pedir a usted que nos envíe un saludo al Club de Lectura Libertario de Chile, pero terminando con su frase solemne, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Por favor, estimado profesor, permítame esta licencia, permítame pedirle un saludo al Club de Lectura Libertario de Chile con su solemne frase de capitalismo, ahorro y trabajo duro, estimado profesor. Un saludo al Club de Lectura Libertario de Chile. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. El trabajo duro suyo es estudiar, pues pónganse a ello y a leer buenos libros y a discutirlos. ¿Vale? Muchas gracias, profesor. Estimado profesor, muchas gracias.